André era un joven ingeniero lleno de sí mismo. Tenía un aire de superioridad que incomodaba a todos a su alrededor, especialmente a los obreros que trabajaban bajo sus órdenes. Para él, esos hombres eran solo mano de obra barata, incapaces de comprender la complejidad de un proyecto de ingeniería. Entre ellos estaba Carlos, un albañil de 58 años, con décadas de experiencia en construcciones. Carlos era un hombre simple, de pocas palabras, pero con un conocimiento práctico que solo los años de trabajo duro podían proporcionar. Un día, mientras inspeccionaba la obra, Carlos notó algo extraño. La viga principal del edificio en construcción estaba ligeramente desalineada. Sabía que, si no se corregía, en pocos meses comenzarían a aparecer grietas, comprometiendo toda la estructura. Sin dudarlo, se acercó a André, que estaba revisando planos en una mesa improvisada. André, disculpe interrumpir, pero la viga principal está desalineada. Si no corregimos ahora, puede traer problemas serios en el futuro, dijo Carlos con voz calma pero firme. André levantó los ojos de los papeles y miró a Carlos como si fuera un insecto insignificante. ¿Qué? ¿Ahora el albañil quiere dar clases de ingeniería? Se burló, riendo en voz alta. Miró alrededor, llamando la atención de los demás obreros. ¿Oyeron, chicos? Carlos aquí nos está dando una clase de ingeniería. Impresionante. ¿Será que estudió en secreto y nadie se enteró? Los obreros se rieron, algunos empujando a Carlos en broma, mientras otros solo observaban la escena incómodos. André continuó su humillación. Dime, Carlos, ¿dónde estudiaste? ¿Fue en la Universidad del Cemento? ¿O aprendiste en la Facultad de la Pala y la Cuchara de Albañil? Carlos sintió su rostro arder de vergüenza. Intentó argumentar, solo estoy diciendo que. André lo interrumpió, ahora con voz firme y cargada de desdén. No dices nada aquí. El que manda soy yo. Tú pones ladrillos, mezclas cemento y obedeces. Si crees que sabes tanto, ¿por qué no estás en mi lugar? Ah, ya sé, porque ni llegaste a la quinta primaria. Las risas resonaron en el sitio de construcción. Carlos apretó los puños, sintiendo la ira hervir en su sangre. Quería gritar. Decir que esa obra solo estaba en pie, porque hombres como él trabajaban duro todos los días, mientras Andrés solo aparecía para dar órdenes y firmar papeles, pero sabía que, si decía algo, podría ser despedido en ese mismo instante. Esa noche, al llegar a casa, Carlos estaba visiblemente abatido. Su esposa, Elena, notó de inmediato que algo no iba bien. ¿Qué pasó, Carlos? Pareces cargar el mundo sobre tus hombros hoy, dijo ella, poniendo un plato de comida caliente sobre la mesa. Carlos suspiró y contó todo, la humillación, las risas, la sensación de impotencia. Elena se enfureció. Ese tal André es un arrogante, no sabe nada sobre el trabajo duro. Tú has construido más edificios de los que él jamás va a diseñar. Carlos movió la cabeza. Él tiene el diploma, Elena. Yo soy solo un albañil. No digas eso, respondió ella, golpeando la mesa con la mano. Tú sabes más que muchos ingenieros por ahí. Si no te respeta, es porque tiene miedo de que alguien como tú le demuestre que no es tan bueno como cree. Esa noche, Carlos casi no pudo dormir. Las palabras de André resonaban en su mente. Nunca serás uno de nosotros. Se giró en la cama, mirando al techo, y una idea comenzó a tomar forma. ¿Y si demuestro que está equivocado? Pensó. ¿Y si demuestro que un albañil puede ser tan bueno como cualquier ingeniero? Al día siguiente, Carlos comenzó a investigar sobre cursos de ingeniería. Descubrió que existían programas nocturnos para personas que trabajaban durante el día. Era una oportunidad, pero también un gran desafío. A los 58 años, volver a estudiar no sería fácil. Tendría que compaginar el trabajo duro en la obra con las clases y los estudios en casa. Además, estaban los costos de las mensualidades, que no eran bajos. Carlos conversó con Elena sobre su decisión. Quiero intentarlo, dijo él. Quiero demostrarme a mí mismo que aún puedo aprender, que aún puedo ser más que un albañil. Elena lo abrazó, orgullosa. Siempre supe que eras capaz. Vamos a hacerlo juntos. Los primeros meses fueron extremadamente difíciles. Carlos llegaba a casa exhausto después de un día entero de trabajo, pero aún tenía que estudiar. Las materias eran complejas,
especialmente para alguien que había abandonado la escuela en quinto grado. Luchaba con cálculos matemáticos, dibujos técnicos y conceptos de física que parecían incomprensibles. Muchas veces pensó en rendirse, pero la imagen de André, riéndose de él, lo impulsaba a seguir adelante. Con el tiempo, Carlos comenzó a adaptarse. Descubrió que muchos de los conceptos que aprendía en clase eran cosas que ya aplicaba en su trabajo, incluso sin saber la teoría detrás de ellos. Su experiencia práctica se convirtió en una ventaja y comenzó a destacarse en las clases. Los compañeros más jóvenes, que al principio lo miraban con desconfianza, empezaron a respetarlo por su dedicación y conocimiento. Mientras tanto, en el sitio de construcción, las cosas no iban bien. André, a pesar de su arrogancia, cometía graves errores. Ignoraba las advertencias de los obreros, insistiendo en que sus cálculos eran correctos. El cronograma de la obra estaba retrasado y los costos aumentaban. La empresa comenzó a presionarlo por resultados, pero André seguía culpando a los demás por sus fracasos. Un día, durante una inspección de rutina, Carlos notó que la estructura del edificio comenzaba a mostrar grietas. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el problema se volviera crítico. Esta vez decidió actuar. Documentó todo con fotos y anotaciones detalladas, y envió un informe anónimo a la directiva de la constructora. Pocos días después, la empresa envió un equipo de auditores para evaluar la obra. Descubrieron que André había cometido varios errores graves, incluidos el uso de materiales de baja calidad y cálculos estructurales incorrectos. La situación era tan grave que la obra tuvo que ser paralizada temporalmente. André fue llamado a una reunión con la directiva. Intentó defenderse, pero las evidencias eran aplastantes. Pusiste en riesgo la seguridad de todos los trabajadores y la integridad del proyecto, dijo el director de la empresa. Ya no podemos confiar en ti. André fue despedido al instante. Salió de la sala de reuniones con el rostro rojo de ira y vergüenza. En el pasillo se encontró con Carlos, que estaba esperando para hablar con la directiva. ¿Tú lo hiciste, verdad?, dijo André con los dientes apretados. Lo planeaste todo para tumbarme. Carlos lo miró con calma. No, André, te caíste solo. Yo solo mostré la verdad. André no tuvo respuesta. Dio la vuelta y se fue, cargando la humillación que tanto había infligido a los demás. Con la salida de André, la empresa necesitaba un nuevo ingeniero para asumir el proyecto. Carlos, ahora graduado y con un diploma en mano, fue indicado para el cargo. Aceptó el desafío, sabiendo que tenía mucho trabajo por delante. En los meses siguientes, Carlos lideró el equipo con dedicación y respeto. Corrigió los errores de André, asegurando que la obra se completara con seguridad y dentro del plazo. Los obreros, que antes se reían de él, ahora lo respetaban profundamente. Vieron en Carlos un ejemplo de perseverancia y humildad. Años después, el edificio fue inaugurado y Carlos fue homenajeado por su trabajo. Miró el edificio, orgulloso de todo lo que había logrado. Sabía que su viaje no había sido fácil, pero cada obstáculo valió la pena. La historia de Carlos se esparció, inspirando a muchos otros a nunca rendirse de sus sueños, sin importar la edad o las circunstancias. Demostró que el verdadero valor de una persona no está en su diploma o posición social, sino en su determinación, respeto por los demás y su voluntad de aprender y crecer.